Shalom Alejem, bienvenidos, ¿cómo están todos? ¿Algunos ocupados mirando televisión o haciendo alguna otra cosa? ¿Dónde está toda la gente? Bueno, mientras sigue entrando los compañeros, vamos a comenzar esta nueva clase. Ayer estuvimos en una clase aquí en Rehovot, no sé si ustedes llegaron a mirar un poquito de la transmisión. Una clase muy hermosa y muy profunda del Rav Ginsburg. Por eso nos dimos nuestra clase, pero la semana que viene vamos a continuar. ¿Cómo están todos ustedes allí? Esperanza, viste que se suspendió el seminario del domingo, así que no viajes, ¿eh? Yo sé que vos no te perdés ningún seminario. Es una lástima porque iba a venir mucha gente, pero no sé por qué los organizadores han decidido suspenderlo. Vamos a ver qué es lo que pasa por allí. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro capítulo 5. Vamos a ubicarnos un poquito. En el capítulo anterior, el Alter Rebbe hablaba de cómo cuando uno estudia todos los temas en general, pero especialmente la Torah, uno con su pensamiento abarca eso que está estudiando, que por supuesto es la voluntad divina de Dios, su sabiduría. Entonces es como que eso es una vestimenta del rey, y al abrazar la vestimenta del rey abrazamos al mismo rey. Eso es algo que se puede comprender, ¿no? Uno tiene una idea dentro de la mente y la mente abarca. Ahora, es más difícil entender qué significa que una idea lo abarque a uno. En hebreo se usa la palabra tfisá. Litfos quiere decir atrapar. ¿Vieron cuando uno atrapa un mosquito o uno atrapa... cuando éramos chiquitos ustedes iban a la calecita? ¿Cómo se llamaba en los distintos países? El tío vivo o... ¿Cómo se llaman en sus países? Eso que los chicos van de chiquititos que da vuelta y hay caballitos y avioncitos, botecitos. Tío vivo es en España, ¿cómo se llama en México? Carrusel, muy bien. En la feria. Y uno iba allí, ¿cómo? Carrusela. Acá en Israel se llama carrusela. Tiene un nombre muy original. Ahora, ¿cuál es la idea? Uno iba dando vueltas y de repente el calecitero, en Argentina se llama calecita, tenía un pomo en la mano con una llavecita, entonces iba moviéndola y los chicos trataban de agarrarlo. Después cuando uno se volvió grande, se daba cuenta que en realidad no era que uno tenía la habilidad de atraparlo, sino que en realidad era el calecitero que le dejaba a determinado chico que lo agarre. ¿Se acuerdan de eso? Qué felicidad cuando uno pensaba que por su propio mérito había tomado con la mano el premio después le regalaban otra vuelta de calecita o algún premio que el calecitero haya... Y después cuando uno se hizo más grande y llevó a sus propios hijos, de repente vio que había muchos chicos y el chico de uno no le tocaba.
entonces tenían que pagarle otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, hasta que uno se le ocurría acercarse al calicitero, que ya después de ser, posiblemente después de un tiempo ya nos iba conociendo, y le decía, ¿ves? Esa es mi hija. Entonces el calicitero iba y lo dejaba sacar. Entonces, con el estudio de la Torá es más o menos lo mismo. Uno hace el esfuerzo y en cada vuelta trata y trata y trata, hasta que cuando uno hace determinado esfuerzo, con esa ansia por poder atraparlo, el calicitero nos deja atrapar un poco de su sabiduría. Como siempre es una parábola, no es exactamente así, pero es muy parecido, ¿no? Y así pasa lo mismo. A veces cuando uno juega con los hijos o con los nietos ya, uno se esconde, no muy seguido, porque si no de repente se vuelven asustadizos si uno se esconde todo el tiempo, pero una vez por lo menos hay que hacerlo y vigilar del costado y entonces esperar que lo busquen. Y cuando lo buscan, entonces uno tiene que aparecer en determinado momento, entonces vienen corriendo y se atrapa uno al otro. Eso es lo que pasa todo el tiempo, que Baruj Hu se esconde para que nosotros nos vengamos a atrapar, para que lo busquemos y lo ansiemos. Alejandra acaba de entrar, me escuchó en nuestra meditación acerca de la calecita. ¿Cómo se llama la calecita allá en Neuquén? Se llama igual, ¿no? En toda Argentina se llama el carrusel, el tío vivo, igual, bueno. Después mirá los primeros 5 minutos de clase para ver lo que estábamos hablando. De todas maneras, vamos a empezar a leer. ¿Cómo es, cómo es que... vamos a hacer algo que hace mucho que no hacemos, que a mí me gusta que participen ustedes. Entonces, hoy, que va a ser la primera clase sobre este capítulo, quiero que lo leamos. Vamos a explicar un poco después, pero quiero que uno de ustedes se ofrezca para leerlo. ¿Alguno de ustedes tiene cámara y micrófono preparado? Alejandra veo que sí, Trini y Esperanza tienen, pero Trini y Esperanza ya lo hicieron muchas veces. Virginia no sé si alguna vez habló, y Alejandra tampoco, así que o Virginia o Alejandra, ¿se animan? Fueron a la peluquería, se arreglaron, se pusieron los ruleros, están maquilladas. Alejandra parece que no. No importa, estamos entre amigos. ¿Y Virginia qué pasa? Bueno, Alejandra, para la próxima semana, acordate, te toca a ti. Virginia, ¿quién otro está? Roberto Carlos, veo que no tiene video. Virginia la próxima también. A ver, ¿quién fue a la peluquería esta semana? ¿Quién está disponible? Trini, Esperanza. Me quedan. ¿Quién quiere leer? Antonio no tiene tampoco. ¿Quién levantó la mano? Esperanza. Esperanza, aquí va, aceptar la cámara y el micrófono. Ahí viene Esperanza, ponte los auriculares, así no hay eco del sonido. Y
quiero Sí, ya los tengo. Shalom, yo no te veo. ¿Alguien la ve? Shalom a todos. ¿Me escuchan? Sí, no es imprescindible que te veamos, aunque te escuchemos es suficiente. Dicen que no escuchan. Sí, te escuchamos bien. Empiezo a leer. Sí, por favor. Primero, en dos palabras, ya alguna vez nos contaste de tu vida, cuenta de dónde eres y de algunas palabras, 30 segundos y comenzamos a leer. Bueno, yo me llamo Esperanza Vélez. Vivo en México, en la ciudad de San Luis Potosí. Y me gusta mucho alimentarme con todo este estudio. Me ha servido bastante para mi vida. ¿Ya empiezo a estudiar? ¿Ya empiezo a leer? Sí, empieza. ¿Sí? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es que al estudiar Torah está abrazada al intelecto de la persona? Se comprenderá por medio de una explicación adicional para aclarar más detalladamente la expresión de tefisá, aprender. En las palabras de Yahoo, ningún pensamiento te puede aprender. Cuando cualquier intelecto percibe y entiende cierto tema intelectual, la mente comprende ese tema y lo abarca, y el tema es comprendido y abarcado por el intelecto que lo comprendió y lo percibió, y el tema está investido dentro de este, abrazado por el intelecto. Por otra parte, el intelecto está investido, inmerso en el tema durante el momento del proceso de la comprensión y comprensión intelectual. Por ejemplo, cuando uno entiende y comprende clara y cabalmente una alajá particular en la Mishnah o en la Gemara. Lo que sucede entonces es que su intelecto aprehende y abarca esta alajá abrazándola de todos sus lados. Y su intelecto también está investido en ella en ese momento. Y es la alajá la que rodea su intelecto. Ahora bien, esta alajá es la sabiduría y la voluntad de Dios. Así surgió en su voluntad, por ejemplo, que si en una disputa, Reubén argumentará de una manera y Shimón de otra, tal vez debería ser el veredicto entre ellos. Aun si nunca hubo ni habrá un litigio en base a estos argumentos y demandas, sin embargo, dado que así surgió en la voluntad y sabiduría de Dios, que si una persona argumentara de esta manera, la otra de la otra manera, el veredicto sería tal cuando una persona sabe y comprende este veredicto como una alajá dispuesta en la Mishnah, la Gemara o los Poskim, los codificadores alágicos. Entonces, esta persona comprende, abarca y aprende con su intelecto y la voluntad y la sabiduría de Dios, a quien ningún pensamiento puede aprehender ni puede pensamiento alguno aprender su voluntad y su sabiduría, excepto cuando ella, su voluntad y su sabiduría, se invisten en las alajot puestas ante nosotros y su intelecto también está investido dentro de ellos. Esta es una unión maravillosa. En el plano físico no hay una unidad similar o paralela a ella, en la que dos cosas tan desproporcionadas efectivamente se vuelvan una y estén unidas de cada lado y ángulo. Esta es la primera mitad del capítulo. Muchas gracias. Sigue en contacto porque quiero hacer algunos pequeños comentarios y luego seguimos leyendo la segunda parte, ¿ok? Entonces estamos hablando de cómo a través de nuestra mente uno puede aprender. Cuando uno va al colegio, dice, tenés que aprender esto. ¿Qué quiere decir aprender? Cuando uno es chico, piensa que aprender significa estudiar y saberse de memoria algo. Entonces, dice, ya me lo aprendí. A ver, dice la maestra. Entonces, Rubén o Simón empiezan a
a repetir como loritos, y la maestra le pone un 10 y dice, ah, qué bien que aprendió. Después cuando llega a la casa, mi mamá le pregunta, ¿qué estudiaste? Y el chico le dice, no sé. ¿Cómo no sabes? Y acá la maestra te puso un 10. Sí, pero yo no me acuerdo, porque eso no es aprender. Y así pasa lo mismo con Dios, y con todas las cosas espirituales, con todo lo que sucede en el mundo. ¿Qué quiere decir litzvos? Como le gusta decir a mi esposa, y dice la esposa de Tevi el lechero, y su marido es para tenerlo, para atraparlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno lo aprendió, ya le pertenece a uno. Está dentro de uno, lo abarcó, y entonces hay todo un proceso intelectual que lleva a eso. Y entonces eso es lo que uno trata de hacer cuando viene a estas clases, cuando estudia Torah, Kabbalah. Abarcar eso que está aprendiendo. ¿Sí? Después vamos a ver lo que quiere decir que eso que aprendemos nos abarca a nosotros. Pero cuando aprendemos, cuando nosotros podemos comprender lo que significa esto, entonces lo otro también resulta más fácil. ¿Qué es el proceso de comprensión de una idea? Nosotros sabemos que una de las vestimentas del alma es el pensamiento. El pensamiento tiene tres etapas en general. Primero, una idea entra en la mente, que es como una chispa que todavía no se, como un rayo que todavía no se entiende qué es, solo se percibe, es como ver. Luego se medita con Binah, Mitbonenim, y la analizamos, la estructuramos, la limitamos, ponemos todo lo que analizamos todas sus partes, y entonces ahí pasa al tercer nivel, que es dar, que es comprender. Entonces, en ese momento, cuando yo la comprendo, la paso a mis emociones, la lista para que yo la pueda sentir. Eso es el proceso de aprendizaje. Y cuando ese aprendizaje se produce a una edad temprana, a los 4, 5, 6, 7 años, esa es la época en que quedan aprendidos los comportamientos y toda la forma de ser, la conducta que va a tener la persona durante el resto de su vida. Cuando se estructuró en esa época la forma en que va a ser, incluyendo si los padres, los maestros le dieron confianza, si le dieron todo lo que necesita para avanzar en la vida, la persona tiene confianza en sí mismo, confianza en los que lo rodean, sabe lo que quiere, es una persona que le dieron el apoyo y el amor que necesita. Entonces eso le va a servir para el resto de su vida y le va a ahorrar muchos inconvenientes y le va a hacer que esa persona pueda avanzar en la vida en forma lo más normal posible. Entonces, en esa época no se adquieren todas esas cosas en forma intuitiva, en forma pasiva. Pero cuando uno crece y madura, entonces, como decíamos recién, esa es la época que al chico hay que empezar a enseñarle a aprender a razonar, y si aprende a razonar en ese momento, después cada vez va a ser mejor. Pero de todas maneras, en todo momento, ¿qué quiere decir aprender? Cuando una persona primero abarca un concepto en forma general. Por ejemplo, recién nosotros leímos esto. Tenemos una idea general de lo que nos quiere decir. Ahora lo estamos desmenuzando. Entonces, yo
estoy ahora aprendiendo el tema de lo que quiere decir aprender un tema, ¿sí? Entonces eso significa que mi intelecto está abarcando ese tema. Cuando uno empieza a introducirse en los detalles que tiene ese tema, como dice el Rebbe, diseccionar la idea general con el análisis, argumentaciones, entonces en ese momento el tema es el que abarca el intelecto. Entonces, esa es la diferencia que hay entre Jochma y Binah. Jochma es un punto que es contenido por la mente. En cambio, cuando ese tema pasa a Binah, la mente queda absorbida por ese tema. Por eso Jochma es activo y Binah es pasivo. ¿Ok? Uno es el principio padre, otro es el principio madre. Entonces, esas son las dos primeras etapas. Cuando el intelecto lo comprendió y lo percibió, y lo dominó completamente en todos sus detalles, como dice el Alter Rebbe, entonces, por ejemplo, cuando se está estudiando una halajá, entonces el intelecto está investido en eso. Ahora, como esta halajá, esta idea que nosotros estamos estudiando en la Torah, es la voluntad divina de Dios, entonces en ese momento nuestro intelecto está abarcado por la divinidad. Y como nosotros primero la abarcamos, se produce esa inclusión de la mente de la persona con la mente divina. ¿Ok? Entonces cuando uno estudia Torah, se está produciendo un proceso muy complejo y muy abarcativo, muy interincluyente, en que dos cosas que antes aparentemente estaban separadas, se empiezan a conectar. Entonces, conectar, ¿qué significa? Que uno entra dentro del otro. Y esa es la verdadera unión de la pareja. ¿Ok? Entonces, el cometido del estudio de la Torah y el estudio de los preceptos de la Salahot no es simplemente saber cómo uno tiene que realizarlas, sino que para poder realizarlas completamente, uno tiene que llegar a comprenderlas de tal manera que al estudiarlas y al realizarlas, uno está abarcando a Dios y Dios lo está abarcando a uno. ¿Ok? Por eso el verso Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, que Dios es uno, es la base del judaísmo. Que no solamente es uno porque hay un solo Dios, no solamente es uno porque no hay otro, sino porque Dios es uno porque es todo lo que existe. Incluso nosotros somos Dios. Entonces, al hacer esto, nuestra mente, que aparentemente Dios la creó separada, Dios nos dio como una percepción de la realidad, como que cada uno de nosotros estamos separados del resto, y que Dios es algo que está allá, justamente para que nosotros atravesemos esa barrera y comprendamos que en realidad todo es uno. ¿Ok? Entonces, este es el cometido del estudio de la Torah. Ahora vamos a leer la segunda parte. Entonces, con la comprensión de esta primera, de este capítulo, lo que se llama entender lo que es el pshat, la parte literal, la parte revelada. La semana que viene vamos a meditar sobre enseñanzas del Rav Ginsburg y otras cosas, ¿ok?
Entonces, Esperanza, ahora te puse la segunda parte para que puedas leerla. Adelante. Esta es la superioridad distintiva infinitamente grande y maravillosa de la mitzvah de saber y comprender la Torá por sobre todas las mitzvot que involucran acción, y aún sobre ellas que dependen de la palabra, y aún sobre la mitzvah de estudio verbal de la Torá, pues por medio de todas las mitzvot que se cumplen en acción y palabra, Dios viste al alma y la envuelve con su luz de la cabeza a los pies, mientras que en el caso del conocimiento de la Torá, aparte de que el intelecto está investido, o sea, rodeado de sabiduría divina, la sabiduría divina también está dentro de él, de modo que él la envuelve a través de que su intelecto comprende, abarca y aprende cualquier conocimiento de la Torá que es capaz de abarcar y comprender cada persona según su intelecto y su capacidad de conocer y comprender en el Pardes. Entonces, quería aclarar algo. Acá dice que de acuerdo con la capacidad que tiene cada uno. Dios le dio a cada uno diferentes capacidades para entender, porque cada uno tiene una parte de la Torá que le corresponde, que es la que tiene que revelar en este mundo. Entonces, a los que necesitan revelar determinada parte le dio determinada capacidad, y a los que están destinados a revelar determinada parte le dio otra capacidad. Cuando uno llega a cumplir con todo eso que Dios le dio, entonces Dios le da más capacidad para poder revelar más partes. ¿Ok? Entonces, nosotros que nacimos en un medio en que no aprendimos Torah y tenemos que empezar de cero, entonces no significa que Dios nos dejó de lado, sino al contrario, Dios nos dio una tarea mucho más difícil, que es empezar del principio con la idea de llegar al final. ¿Ok? No me pongas caras raras, Alejandra, ¿eh? Ese muñequito tendría que desaparecer de... ¿Ok? Pero es así. Entonces, es más importante cumplir lo que uno tiene que hacer que, en general, uno tiene envidia o tiene cierto reparo en otras personas que tienen más inteligencia. Pero, sin embargo, lo que hay que envidiar del otro es el esfuerzo que él hizo para desarrollar todo su potencial. Entonces, si una persona tiene mucha inteligencia pero no desarrolló todo su potencial, entonces no es alguien a quien hay que envidiar. Entonces cada uno tiene su lugar en el Pardes. Por eso hay algunos que les gusta más la Torah revelada, a otros les gusta más la Torah escrita, a otros el Hasidut, a otros la Kabbalah, etcétera, etcétera. En general, nuestra generación es la generación del Hasidut. Es la última del exilio, aunque queremos saber lo más profundo, lo más revelado que tenemos en nuestro interior. ¿Y eso por qué? Es porque ayer Akadosh Baruj Hu lo estructuró de esa manera, lo planeó de esa manera. Adelante. Como mediante el conocimiento de la Torá, esta es absorbida en el alma e intelecto de la persona y es abarcada dentro de ellos. Es por lo tanto denominado el pan y el alimento del alma, tal como el pan físico nutre el cuerpo cuando se le ingiere y es absorbido, y cuando es transformado allí en sangre y carne de su propia carne, y sólo entonces el cuerpo vivirá y podrá mantenerse del mismo modo a través del conocimiento y la comprensión de la Torá por parte del alma de la persona que la estudia bien, con la concentración de su intelecto hasta el punto en que la Torá es comprendida por su mente y se une a él hasta volverse uno. Se vuelve alimento para el alma, se transforma en vida interior para ella, de la fuente de la vida,
el bendito Ein Sof, el que está investido en su sabiduría, y Torah que está en su interior. Este es el significado del versículo, tu Torah está en mis entrañas. Análogamente está escrito en Etz Haim, portal 44. Maestro, quita la flechita de ahí porque no veo. Sí, perdón. Capítulo 3, que las mitzvot son las vestimentas del alma en el paraíso. La Torah, por otra parte, es el paraíso, el alimento de las almas que se habían dedicado al estudio de la Torah en aras de ella misma durante su vida en este mundo. Similarmente está escrito en el Zohar Vayakel, folio 110, y estudio de la Torah en aras de ella misma significa el estudio con la intención de unir su alma a Dios a través del entendimiento de la Torah. Cada persona según la capacidad de su intelecto, como se explica en Pri Etz Haim. Si la Torah y las mitzvot tienen cada una su cualidad peculiar, ¿por qué es el estudio de la Torah? ¿Por qué el estudio de la Torah equivale a todas las mitzvot? Porque el alimento del alma se refiere al nivel de luz inmanente. Las vestimentas se refieren al nivel de luz abarcadora. Por este motivo, nuestros sabios han dicho que el estudio de la Torah es igual a todas las demás mitzvot combinadas, porque las mitzvot son solo vestimentas, mientras que la Torah es alimento y también la vestimenta para el alma intelectual, porque se viste con ella a través de su concentración en ella y su estudio de ella. Cuanto más si expresa oralmente las palabras de la Torah, porque el alimento de la palabra se vuelve una suerte de la luz, porque el alimento de la palabra se vuelve se vuelve una suerte de luz abarcadora, como está escrito en Pri Etz Haim. Muy bien, muchas gracias, Esperanza. ¿Querés decir alguna palabra? ¿Querés decirnos algo? Y te dejamos... primero te vamos a agradecer por estar siempre con nosotros, todas las clases, y siempre estar dispuesta a participar y a hacer poner todo de ti. Gracias por dejarme participar. Que tengas mucha bendición y que Besat Hashem este año sea un año de buenas noticias, que tengas un año de bendición, que seas inscripta y sellada en el libro de la vida por un año bueno y dulce. Igualmente para todos. Gracias. Entonces, hay una diferencia entre el estudio de la Torah que tienen las almas dentro de un cuerpo físico y el estudio que tienen las almas en el paraíso, en el Gan Eden. En el Gan Eden la revelación de divinidad es mucho mayor que aquí, pero allí no tienen la capacidad de atrapar, aprender más que lo que se desarrollaron sus vestimentas aquí. Por un lado, el estudio de la Torah, como dice aquí, equivale a todos los preceptos. El estudio de los preceptos y de todas las cosas que en la Torah, por supuesto hay un precepto mismo que es el estudio de la Torah. Todas las mañanas el judío cuando se levanta dice todas las bendiciones, y una de las bendiciones es la bendición de la Torah, que nos has ordenado sobre las palabras de la Torah, estudiar la Torah. Cuando uno estudia la Torah, la estudia para cumplir los preceptos. Entonces, cuando uno más desarrolla esa comprensión, más se incorporó de esta sabiduría y más cumplió los preceptos, más vestimentas hace. Entonces, las almas en el Gan Eden
ellos no pueden hacer más vestimentas, porque no tienen cuerpo, es luz pura, desnuda. Entonces las vestimentas que ellas tienen son las que se hizo la persona mientras vivía aquí. Y también todo lo ayuda también todo lo que hacen sus descendientes. El mérito de que haya tenido hijos y nietos y discípulos y gente que dejó aquí en este mundo que estudian Torah por su mérito, eso también es un mérito para ellos en el Gan Eden, pero no pueden hacer nada por sí mismos, más que lo que ya hicieron antes de salir del cuerpo. Entonces, por un lado reciben una revelación más grande, pero esa revelación está en relación a las vestimentas que tuvieron mientras estaban en el mundo. Entonces, la reencarnación también tiene esa finalidad. El estudio de la Torah y el cumplimiento de los preceptos tiene que ser completo. Entonces, en todas las reencarnaciones, la persona se reencarna hasta que cumplió todos los preceptos. O sea, ¿qué significa eso? Que su alma adquirió todas las vestimentas que necesita para poder captar en forma plena a Dios. Ahora, eso estamos hablando de almas fuera del cuerpo, en el mundo por venir de hoy. Pero hay otro mundo por venir que es el mundo del Mashiach. Entonces, también en la época de la redención vamos a ver la luz infinita de Dios revelada. Y no solamente la luz que ven las almas, sino que vamos a ver revelada la esencia misma de Dios, que solo se puede revelar en este mundo material. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso, no es porque nosotros hemos hecho algo. Dios quiso revelarse a sí mismo, tener una morada en este mundo aquí abajo. Entonces, para poder estar con Dios y poder percibir la grandeza del Rey, tenemos que hacer todo este trabajo durante estos miles de años. Entonces, por eso la Torah es una Torah de vida. He puesto ante ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y elegirás por la vida. Esa es la idea. No desear que el alma se vaya del cuerpo para disfrutar, porque simplemente vamos a disfrutar de una luz maravillosa, pero como luz no es la esencia misma. En cambio, cuando venga el Mashiach, él inmediatamente nos va a llevar a la presencia de la esencia infinita de Dios. Entonces, a pesar de que nosotros en ese momento no tengamos pensamos que no tenemos toda la capacidad y la sabiduría o la elevación para ver la esencia infinita de Dios, eso no depende solamente de lo que hagamos en este momento. Lo que hagamos en este momento es para acelerar que venga eso. Pero todo el trabajo ya fue hecho durante todos los 6.000 años. Desde la época de Adán Arishon hasta hoy. Y entonces todo el mundo, como dice el Rebbe, ya está listo para recibir el Mashiach. Estamos listos para recibir la revelación de la esencia infinita de Dios. Entonces solamente tenemos que pulir ciertos detalles, cada uno algunas cosas que tienen que hacer, pero lo principal, como les decía, ¿para qué estudiamos todo esto? Para que entendamos que tenemos que difundir a todo el mundo que estén listos para recibir el Mashiach. Eso por supuesto no lo inventé yo, sino que es algo que los Rebbeim, el Rebbe de Chabad y muchos otros Jajamim ya nos dijeron. Ya Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, hace 2000 años dijo que él en esa época ya entraba en la época de la redención, en la época del Mashiach. El mundo tuvo 3 épocas de 2000 años. Primero la época de la creación, que son los primeros 2000 años,
Luego la segunda, que es la época de la revelación de la Torá, que comenzó con Abraham Avinu, que Abraham Avinu justo vivió en la época del pasaje del segundo milenio al tercero, y la época que es la época en que se rectificó toda la creación a través de la entrega de la Torá, a través del pueblo de Israel. Y los últimos 2000 años son la preparación para la llegada del Mashiach. Por eso los cristianos se confunden pensando que el Mashiach llegó y dentro de 2000 años se iba a revelar de nuevo. Porque en esa época, Rabbi Shimon lo dijo, pero ¿qué es lo que dijo él exactamente? Que él, si preguntaran quién es el Mashiach en esa época, dijo, soy yo. Porque él era el líder de la generación. Pero la llegada del Mashiach no depende de una persona, sino depende de que el mundo esté preparado. Porque el Mashiach está presente en cada generación y se revela su Torah, su sabiduría en la medida que la generación necesite esa revelación. Entonces el Mashiach en esta generación dijo que ya llegó el tiempo de la redención. Y guías man geulatchem, dijo para los simples del mundo, dijo Anabim, humildes, llegó el tiempo de vuestra redención. Entonces significa que ahora sí es la época de la llegada del verdadero Mashiach, del Mashiach definitivo, que va a traer la paz, no la guerra ni la muerte. ¿Ok? Entonces esa es una de las señales de si llegó el Mashiach o no. Que cuando el Mashiach esté revelado, se van a acabar las guerras, se van a terminar todo el sufrimiento, las enfermedades, la muerte, el hambre, y va a haber una revelación infinita de Dios. Entonces, así como el amanecer está anticipado por la oscuridad mayor, se ha dicho que la mayor oscuridad en toda la noche es justo antes de que salga el sol. No sé si ustedes alguna vez se quedaron despiertos toda la noche. Durante la noche hay estrellas, hay luz en el cielo, incluso cuando uno está en medio del campo. Pero a la madrugada, justo antes de que llegue el sol, de repente todo se pone oscuro. Incluso parece que evidentemente los animales también perciben eso. Y se escucha el silencio, verdaderamente. Y también el viento se para. Y de repente empieza a haber todo un remolino y un revuelo, los pájaros empiezan a cantar frenéticamente cuando empieza a asomarse las primeras luces de la madrugada, del amanecer. Y nosotros estamos justamente en este momento, en el momento de la mayor oscuridad, donde empieza a haber ruido y todo está revuelto, hasta que sale el sol. Vamos a escuchar una melodía y continuamos un poco más.
Muy linda, ¿no? Es un nibún interpretado por Alebu Mayan, los músicos alumnos de Rav Ginsburg, y se llama Apego a los amigos, Zvuk Haverim, apego a los compañeros. Hay un concepto de la Arizal que se llama Dibuk Haverim, para que la sabiduría del maestro pueda fluir a los alumnos. El alumno tiene que sentir que él necesita recibir del maestro. E incluso, ayer estaba explicando el Rab, que hay un proceso muy interesante, muy paradójico, que es que a veces el maestro sabe quién es y sabe en qué nivel se encuentra. En cambio, el alumno idealiza o se conecta con el maestro como si, de tal manera que vea al maestro en un nivel mayor al que se encuentra. Entonces, esa misma mirada del alumno al maestro, que lo ve en un nivel superior, hace que el maestro mismo se eleve y se revelen de él cosas que incluso él mismo no sabía que tenía en su interior. Y más todavía, decía el Rab, cuando hay Dibuk Haverim, cuando los alumnos, cuando todos los compañeros están unidos entre ellos. Cuando ese proceso se produce de un grupo que se aman y se sienten compañeros entre ellos, entonces esa revelación es mucho mayor. Así explica el Rebbe cuál es la importancia de la Torah. Decíamos recién, con respecto a este tema del ejemplo que trae aquí el Admur Zaken, de que si hay una halajá donde Rubén y Simón, como dice exactamente, dice que hay un litigio entre Rimón y Simón y Rubén, y que incluso si eso nunca va a llegar a suceder en la práctica, de todas maneras, esa es una halajá que está escrito que el veredicto va a ser tal y tal, y que el solo hecho de estudiarlo y comprenderlo tal como explica la Torá, y entender y desmenuzarlo, como hacen los jajamim, que de lo que está escrito literalmente en la Torá, se sale toda la Torá oral. Entonces eso mismo hace que Dios revele más. ¿Sí? Es la misma parábola. Cuando uno le da más importancia a la Torá, sabe que a pesar de todo lo que uno le estudia, en realidad lo que uno llega a captar es muy poquito en relación a todo lo que verdaderamente hay. Entonces Akadosh Baruj Hu sigue fluyendo y sigue enviando más cosas todavía más elevadas. Ahora, dice el Rebbe, que dijeron los sabios, el primer Beit HaMikdash, ¿por qué fue destruido? Por el pecado de la idolatría, Avodat Zará. Hicieron Avodat Zará en la tierra de Israel, y Akadosh Baruj Hu destruyó el Beit HaMikdash. Y así dijeron los sabios, porque está escrito quién es el hombre más sabio que va a entender esto, por qué se perdió la tierra, por qué el pueblo de Israel fue echado de la tierra. Eso no se, o sea, una cosa que se destruye el Beit HaMikdash, otra cosa que fue echado de la tierra. Dice, hasta que Akadosh Baruj Hu mismo lo explicó.
como está escrito, está dicho por el profeta, que el profeta revela lo que dice Dios, al adabam et torati, porque ayer natati lifneim, porque abandonaron la Torah que puse frente a ellos. ¿Por qué? Shelo barjú tjilá, porque no bendijeron al principio. Esto significa dos cosas. Por un lado, que le dieron más importancia a otras cosas en vez de darle importancia a la Torah. Como decía antes, cuando uno se levanta a la mañana tiene que decir las bendiciones todo el día y una de ellas es bendice porque Dios nos ordenó estudiar la Torah. Entonces si uno hace otra cosa antes de bendecir, quiere decir que le da importancia a otras cosas. Y ese es uno de los motivos por los cuales se perdió la tierra de Israel. El pueblo judío fue enviado al exilio. Y más dijo Dios, que perdonó a Kadosh Baruj Hu, al pueblo de Israel, por la boda Zará del primer templo, y por eso lo dejó volver y construir el segundo, pero por abandonar mi Torah no los perdoné. Y entonces por eso fueron exiliados nuevamente y todavía no está reconstruido el tercer Beit HaMikdash. Dice, pero porque si hacen idolatría los perdono, pero si abandonan mi Torah, eso no los puedo perdonar. Dice Dios, ojalá que me abandonen a mí, pero no abandonen mi Torah. ¿Qué significa? Eso es algo más profundo todavía. Significa que no se ocupen de la Torah solamente por el tema de las cosas materiales, para poder tener provecho de ella, y las leyes por el tema de las negociaciones y resolver los juicios, sino que se ocupen, aparte de eso, pero lo principal es que se ocupen por la Torah misma, para apegarse a la santidad y a la espiritualidad que hay en la Torah, y de esa manera hacer fluir, atraer, leamshich. Leamshich en hebreo quiere decir continuar, traerla aquí abajo a la tierra. Entonces hay que amarla, pero el asunto es que no es simplemente usar las cosas que están escritas en la halajá. ¿Qué significa eso? Que hay muchos que estudian la Torah y la ven como algo muy inteligente, muy sabio, y hacen lo que está escrito ahí, pero no porque Dios lo ordenó. No lo consideran algo divino. Y esa fue justamente lo que quisieron hacer los romanos en el segundo templo, que quisieron que antes de destruirlo, dijeron, ustedes pueden seguir estudiando la Torá, pero no tienen que considerar que eso es algo divino, sino que es una sabiduría más, como todas las sabidurías del mundo. Entonces, dice Akadosh Baruj Hu, si hacen idolatría los perdono, pero si estudian la Torá simplemente porque es sabio, porque es algo inteligente y les sirve para su vida material, de eso no los perdono. Tienen que estudiar la Torá porque es mía, porque de esa manera me traen a mí y me revelan en este mundo. Eso dijo el Rebbe en una Sijat Kodesh, incluso antes de que él fue Rebbe. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Está claro? Y eso es lo que hacen todas las naciones del mundo. Nos dicen, está bien, tenés que hacer un Estado de Israel, nos permiten estar en la tierra,
pero no porque Dios te la dio, sino porque nosotros te la dimos, porque las Naciones Unidas aceptamos que vos vivas ahí. Entonces, si mañana las Naciones Unidas, como pasa hoy, está dominada por los árabes, que ellos deciden que no, entonces ya no les corresponde más, porque todo es un tema político, es un tema material. En cambio, si el pueblo judío en la tierra de Israel cumple la Torá y hace el reino de Israel aquí en la tierra, y se dedica a esto porque Dios se la dio, entonces Dios mismo se ocupa de que nadie lo moleste. Y no solamente que nadie lo moleste, sino que les den, todos los pueblos del mundo vengan a ayudar. Entonces, en la medida en que nosotros estamos haciendo esto aquí, estamos haciendo que la tierra de Israel sea utilizada para lo que Dios quiso. Y que la Torá también sea utilizada para lo que Dios quiso, para que lo reconozcamos a Él. La tenemos que utilizar, porque su sabiduría nos ordenó hacer todas estas cosas que están escritas. Pero la parte material es un aspecto. Entonces, todavía estamos en el exilio. El pueblo de Israel todavía está en el exilio, no solamente en el resto del mundo, sino incluso en la tierra de Israel. Porque en este momento el gobierno que hay aquí no es un gobierno de la Torá, es un gobierno del exilio, es la mentalidad del extranjero. Pero por suerte, el Rebbe dijo que ya comenzó la redención, y como dice Alejandra, los Baalei Teshuvá, nosotros, que somos los arrepentidos, escrito que los Baalei Teshuvá somos más estrictos que los tzadikim, ¿no? Queremos que todo el mundo lo cumpla. Bueno, con esa fuerza de que somos cabeza dura, como decimos en Argentina, eso es lo que va a traer la redención. Dice Rav Ginsburg respecto a esto, por cuanto que el tema de la Torá es que viene de arriba para abajo, entonces la revelación de la Torá es de lo alto. Y entonces, por lo tanto, nosotros aquí abajo, el mundo material, no puede captar nada. Es todo un trabajo de arriba para abajo. Entonces, incluso cuando la Torá viajó y descendió varios niveles hasta que se invistió en los asuntos materiales, cuando nosotros leemos la Torá, decimos que es la sabiduría de Dios, pero cuando la leemos estamos leyendo cosas que tienen que ver con este mundo. Pero dentro de esas palabras hay distintos niveles que se llama el Pardés y las 70 caras de la Torá. Porque eso que nosotros vemos revelado tiene dentro investido todos los niveles desde la luz infinita de Dios, que también es lo mismo, pero que va descendiendo con el tema de la contracción. Entonces, la Torá se va invistiendo, va descendiendo para investirse en los asuntos físicos y con todos los temas de la mentira que tienen que ser dirimidos con un juez, etc. Y en cada nivel que se invistió en ellos la Torá, incluso en el nivel más bajo de todos, actúa en ellos la Torá en un nivel de bitul. O sea, que a pesar de que nosotros lo que vemos es el mundo y la Torá, la sabiduría de Dios está anulada desde nuestro punto de vista, de todas maneras las cosas del mundo material con respecto a la verdad, a la verdadera Torá, están en un estado de anulación. Y no solamente un estado de la anulación del ser, sino un estado de la anulación de la esencia. O sea, que dentro de las cosas materiales que hay en este mundo y nosotros nos ocupamos en la Torá,
no solamente está anulado, está investido el ser, sino que está investido también la esencia. Por lo tanto, por cuanto que la Torá se invistió en los asuntos más bajos de todo, en este mundo que es llamado el mundo más inferior de todos, de todas maneras es todavía considerado y es en realidad un nivel de revelación de lo alto. De tal manera que los mundos inferiores no pueden aprender para nada qué es lo que hay investido dentro de ellos. Y cada nivel que se inviste en ella produce lo que se llama Bitul Atzmi, una anulación de la esencia de las cosas. Para entender esto nos trae Rav Ginsburg el ejemplo del man. El man es lo que es llamado Lechem min hashamayim, el alimento, el pan del cielo. ¿Qué es el pan del cielo? Es algo espiritual que bajó y se invistió en algo material. Pero a pesar de que eso era material, se transformó en algo que nosotros podemos comer, y eso que nosotros comemos se transforma en nuestra carne de nuestra carne. De todas maneras, está escrito que no había desperdicio. ¿Qué significa desperdicio? Que permaneció, de todas maneras, a pesar de que era un objeto material que nosotros comíamos, permaneció siendo Lechem min hashamayim. Permaneció conservando sus cualidades divinas. Y así también sucede con la Torah, que como es una revelación de lo alto, que es llamada Lechem min hashamayim, el pan del cielo, incluso cuando baja a lo más bajo de todo y se inviste en cosas materiales, y en los razonamientos racionales de la persona física, está en un nivel de anulación completa, de anulación esencial. Queremos dejar esta idea para que ustedes la mediten y así vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a tratar de dar otro ejemplo para que quede claro el asunto. Cuando nosotros utilizamos las cosas de este mundo, las cosas de este mundo tienen una mezcla de verdad y de mentira, de bien y del mal. Por eso Moshe Rabbeinu dice: he puesto ante ti la vida y la muerte, la verdad, la bendición y la maldición, elige por la vida. Entonces, este mundo es una mezcla de verdad y mentira. Y tenemos que elegir por la verdad, por la vida, por la bendición. ¿Cómo sabemos cuál es? Nuestra guía es la Torá. Porque en la Torá no hay nada de mentira. Incluso si se invistió en cosas materiales, incluso si nos habla en palabras humanas, todo lo que está ahí no tiene forma de llevarnos por el mal camino. ¿Cuándo nos lleva por el mal camino? Cuando nosotros pensamos que eso que está escrito ahí no viene de Dios. Cuando pensamos que ese es el producto de una mente humana. Entonces allí la desconectamos de su raíz divina. Y eso pasaba con el man también. Está escrito que cuando alguien quería
conservar algo del man, de ese pan divino que recibieron en el desierto para el día siguiente, inmediatamente el día siguiente ya estaba podrido. ¿Por qué? Porque eso es una forma de tener dudas de si Dios nos va a alimentar mañana. Entonces guardamos para mañana por temor a que... Entonces ese temor es típicamente humano, no es divino. Cuando uno está conectado completamente con la divinidad no tiene ningún temor. ¿Ok? No es que todo es presente, sino que confía en que Dios nos va a proveer para el futuro. Y que incluso si nosotros guardamos para el futuro no es porque tenemos miedo, sino porque, por ejemplo, no tenemos ganas de estar todos los días trabajando para cosecharle el trigo. Tenemos que cosechar el trigo en la época en que se cosecha y guardarlo todo el tiempo. Por eso Dios hizo que la cosecha sea una vez por año. Y entonces todo eso que cosechamos durante ese año nos sirve en esa cosecha nos sirve para todo el año. ¿Pero por qué? Porque Dios lo determinó así. Si no, Dios nos haría cosechar y plantar todos los días. ¿Ok? Entonces, cada cosa tiene su periodo y eso fue establecido por Dios. Entonces, si yo trabajo, la Torah dice que todos los fines de semana, todos los viernes, el trabajador tiene que recibir su dinero. Entonces, no hace falta que se lo dé todos los días. Se lo da una vez por semana y lo va gastando durante la semana. Compra la comida, incluso está dicho, cuando uno compra la comida para Shabbat, compra lo mejor y compra mucho, que sobre, y todo eso sirve para el resto de la semana también. Del placer de Shabbat uno recibe placer para toda la semana. Entonces todo depende de la intención, de la intención que uno tiene. Por eso dice, ¿te equivocaste, hiciste idolatría? Bueno, te perdono. Pero si pensás que la Torá no fue dada por mí, si abandonás mi Torá y haces las cosas materiales porque pensando que eso no es de Dios, entonces ahí no funciona. ¿Ok? Entonces, para que uno pueda entender y recibir verdaderamente las cosas que hay en la Torá, tiene que saber que lo que está escrito ahí es un mensaje que nos está dando Dios ahora en este momento a cada uno de nosotros. Entonces es una de las meditaciones. Ya me preguntaban, hay varias personas que trabajan en todo el mundo, tienen grupos y hacen meditar de acuerdo enseñan meditación de acuerdo a lo que nos enseña el Rav Ginsburg, de acuerdo con la Torah. Entonces me preguntaron qué es lo que les puedo enseñar. Esta es una de las formas de meditar. Uno puede meditar en muchas cosas. Puede meditar en muchos temas de la Torah. Pero lo principal es que cuando uno medita en un tema de la Torah tiene que estar constantemente con la kavaná, con la intención de que eso vino de Dios. Entonces cuando uno ve que eso viene de Dios, lo toma de otra manera. Por ejemplo, nosotros recibimos dinero. Si no sabemos de quién viene, o si pensamos que viene de alguien que lo obtuvo de una manera no correcta, entonces miramos ese dinero de una manera. En cambio, si lo recibimos de alguien que nos quiere, lo recibimos de nuestro padre, uno se lo da a los hijos, recibe dinero de alguien que nos da correctamente, entonces ese dinero lo miramos de otra manera, ¿no? Incluso lo utilizamos de forma diferente. Cuando apreciamos eso que nos dan, lo usamos de forma correcta.
Y así pasa con el cuerpo, pasa con el mundo, pasa con el país, con la familia, con los hijos. Cuando saben que todo es, cuando uno sabe que eso que recibió se lo mandó Dios, entonces lo trata de una manera diferente. Y siempre todo lo manda Dios. Pero por eso uno tiene que estar consciente de eso, porque una vez actúa como si eso no lo mandó Dios. Esa es la idea. Entonces nos despedimos con este asunto y la semana que viene vamos a profundizar un poco más en este capítulo. Los invito entonces a leerlo de vuelta durante la semana, a meditar en estas cosas y a experimentarlas. Cuando les pasan cosas a ustedes, buenas o aparentemente no buenas, traten de verlas como que las manda Dios. Y van a ver como incluso las maldiciones desaparecen y se transforman en bendiciones. Eso es lo que significa el pasuk, el verso que dice Moshe Rabbeinu en esta semana. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige por la vida. Es la rectificación del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una melodía de Rab Ginsburg, tocada así con un estilo bien oriental. Ahora está medio klezmer. Shalom, shalom, que tengan todos bendición, sigan colaborando con la dimensión interior, inscríbanse en el curso, en los cursos nuevos, los esperamos.